Hoy vamos a hablar de ese tema que nadie quiere tocar. Cómo Pablo en la Biblia admitió cómo él tenía algo dentro, ¿verdad?, que lo llevaba a hacer cosas que él no quería hacer. Y cómo conecta eso con la psicología, eso que llaman el inconsciente. Y también tocaremos temas de casos espirituales que a muchos quizá le han pasado, pero que nunca se habían puesto a pensar en ello. Hola, este es Kelvin Gautier. Aquí te pido, ¿verdad?, que te suscribas, que le des like y que dejes tu comentario porque esto se va a poner interesante. Mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Más adelante dice, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Pablo está describiendo una guerra que hay dentro de nosotros y no es una guerra que tengamos el control de ella. Es algo que nos domina y que no tenemos el poder muchas veces de controlar. Pareciera que hay una parte de nosotros que está operando en las sombras, ¿verdad?, silenciosamente, sin pedir nuestro permiso. Sigmund Freud, un padre, ¿verdad?, de la psicología, hablaba del inconsciente. Pero Carl Gustav Jung se fue un poco más profundo. Él dice que dentro de cada ser humano, ¿verdad?, dentro de ese ser hay algo, hay partes, ¿verdad?, que desconocemos. Está el ego, que es lo que creemos que somos, ¿verdad?, ese personaje que creamos. El inconsciente personal, todo, ¿verdad?, lo reprimido y olvidado. Y el self, o yo superior, la totalidad, ¿verdad?, de nuestro ser, esa que está conectada, ¿verdad?, con lo espiritual. Y muchas veces, ¿verdad?, el inconsciente actúa. Les voy a contar esta breve historia que me ocurrió a mí. Una vez yo estaba viendo una película en la sala, ¿verdad? Eso pasó hace muchos años. Y viendo esa película en la sala, yo me quedé dormido. Al día siguiente, cuando amaneció, aparecí en el cuarto, ¿verdad? Y le pregunté a quien fue mi pareja en ese entonces, ¿y cómo yo llegué aquí? Tú me cargaste, ¿qué fue lo que pasó? A la que ella me responde, bueno, yo me acuerdo que tú te levantaste, apagaste el televisor y te fuiste caminando para el cuarto. Pero yo no me acuerdo de eso, ¿verdad? Eso fue prácticamente un acto de sonambulismo. Yo no me acuerdo de eso, yo no tengo conciencia de eso. ¿Quién hizo eso entonces? Me preocupa porque en vez de apagar el televisor, pude haber hecho otra cosa y yo no recordarlo, ¿me entiendes? La pregunta es, ¿quién hizo eso si no fui yo? Ese fue el inconsciente. Jung decía que dentro de nosotros hay más de una versión de nosotros mismos. Una que ve, una que actúa y otra que observa desde arriba. Les voy a contar esta otra anécdota que me pasó. Yo recuerdo estar sentado en mi cama. Me levanté entre medio de la noche y vi este hombre que sale del armario de mi casa. Pero al mirarlo bien me di cuenta que ese hombre era yo mismo. Pero de momento yo estaba viéndome a mí mismo con los ojos de ese que salía del armario. Una situación bastante rara, ¿verdad? Pero más grande aún, había otro yo que estaba desde el cielo y los estaba mirando a ese que estaba sentado en la cama y a ese que estaba saliendo del armario. Eso yo pienso que fue una visión, una revelación de Dios, haciéndome entender que dentro de mí hay diferentes niveles de conciencia. Muchas veces ese yo que mira desde arriba sabe cosas que todavía el de abajo no las sabe. Y eso me trae a la memoria una parte de la Biblia donde está Jesús y Pedro. Y Pedro le dice que nunca abandonaría a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y Pedro en realidad no quería hacer eso. Decía yo te juro que no lo voy a hacer nunca. Pero cuando llegó el momento, ese yo profundo, ese inconsciente, lo traicionó. Y decidió que iba a hacer lo que iba a hacer sin importar lo que Pedro creyera. Podemos ver a David en la Biblia, el cual era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre justo. Y llegó el momento en el que no solamente se acostó con la mujer de su prójimo, sino que
mandó a liquidar a su prójimo. Esa parte de él lo dominó, aún siendo uno de los hombres que conforme el corazón de Dios, y hacer lo que no quería, ¿me entiendes? Pasó con Jonás, que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y quizá por miedo, el miedo actuó en él, y en vez de ir a Nínive fue a Tarsis. Con Pedro pasó lo mismo, queriendo hacer una cosa hizo otra. Uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Porque hay una ley interna. Pablo lo llamó la ley de pecado en mis miembros. Y luego, ¿verdad? En la psicología, Carl Jung lo llama las sombras del inconsciente. ¿Verdad? Eso, hasta grandes hombres de Dios, ¿verdad? Lucharon con esa parte que no podían controlar. La Biblia habla que nosotros tenemos una batalla, ¿verdad? Con el diablo, ¿verdad? Y sus ángeles. Pero también hay que dar hincapié en que hay una batalla contra nosotros mismos, con todo eso que llevamos dentro y desconocemos. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tú sabes cuál es la respuesta. La respuesta es Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo puede revelarte esas partes de ti mismo que tú desconoces. Así que la próxima vez que tú veas a alguien fallar o tú mismo caigas, pregúntate, ¿fue acaso mi voluntad o quizá fue esa ley interna que hay dentro de mí que me lleva a hacer lo que yo no quiero? Te pido, ¿verdad?, que dejes todo, ¿verdad?, en las manos de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe el destino de tu vida. Muchas veces entramos por caminos que parecen inciertos y le pedimos dirección a Dios. Él es el que sabe cómo va a terminar la película, ¿verdad?, de tu vida. Así que deja todo en las manos de Él, que al final esas debilidades que tiene, esa parte de ti que te desconoces, que hace que tú hagas cosas que en verdad tú no quieres hacer, Dios tiene el control de todo. Al final todas las cosas, las buenas y las malas que te pasen, todas Dios las cambiará para tu bien. Si este video ha sido de bendición, te pido que lo compartes. Ahora, ¿verdad?, surge una pregunta que me viene ahora a la mente. ¿Tenemos libre albedrío? Te pido, ¿verdad?, que comenten en los comentarios. ¿Tenemos libre albedrío? Eso lo podemos dejar, ¿verdad? También díganme si lo quieren dejar para otro video. Hablaremos de ese tema. Dios te me bendiga, te me guarde. Hasta la próxima. Bye.